Entonces les voy a hablar acerca de pérdida visual. Entonces el diagnóstico importante para empezar, el diagnóstico de una neuropatía óptica se considera bajo dos circunstancias. Cuando la pérdida visual está asociada a un disco óptico anómalo, hinchado o pálido, o cuando el examen del fondo de ojo es normal, pero el déficit de la agudeza, color y campo visual están acompañados con un defecto pupilar aferente. Entonces vamos a empezar primero con anatomía y después con diferentes patologías. Anatomía y fisiología del nervio óptico. El nervio óptico se compone de 1 o 2 millones de axones de las células ganglionares de la retina. Los axones forman la capa de fibras nerviosas y finalmente hacen sinapsis en él. Especialmente cuerpo geniculado lateral, petectum, colículo superior, núcleos ópticos accesorios, los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo. Entonces ahí vemos una foto con las características. Ahí lo que les mencioné. Nervio óptico, el geniculado lateral, las radiaciones ópticas. Las células de soporte y suministro de sangre se dividen en 4 secciones: intraocular, intraorbitaria, intracanular, intracraneal. Entonces, más o menos, intraocular la distancia, la medición es de 1 milímetro, intraorbitaria 25 milímetros, intracanicular 9 milímetros, intracraneal 16 milímetros. Las células ganglionares y el nervio óptico intraocular. Hay diferentes tipos de células ganglionares de la retina y cada tipo puede tener una función visual específica. Las parvocelulares, que son responsables de la alta resolución espacial, la visión de color y estereopsis fina, se les denominan con la letra P. Las magnocelulares es responsable de la baja resolución espacial, movimientos y estereopsis gruesa, se le denomina con la letra M, donde aquí podemos ver en el gráfico. Las fibras nerviosas de la retina temporales están dispuestas en cada lado de la ráfaga horizontal y el arco alrededor de la fovea, las dos arqueadas. Y como vemos aquí en el gráfico, y el ráfago horizontal se divide en las fibras de la retina superior y forman el centro del nervio. Las fibras del nervio óptico son apoyadas por la lámina coroidalis. Los astrocitos son células de soporte que se entrelazan y creando una estructura para que los axones del nervio óptico pasen. Se extienden desde la lámina cribosa y mantienen los axones fisiológicamente, proporcionando las reservas de glucógeno, la limpieza de exceso de potasio y la disponibilidad para transporte de nutrientes desde los capilares. Las células gliales ayudan a la regulación del flujo sanguíneo. Todo el suministro de sangre al nervio óptico se deriva de la arteria oftálmica. La capa de fibras nerviosas de la retina recibe su suministro de sangre de las ramas de la arteria central de la retina, que se le conoce como lecho capilar de la arteria central de la retina, que proporciona el flujo de sangre a la cabeza del nervio óptico superficial. Las arterias hiloretinianas también forman parte. Las ciliares posteriores cortas son el principal suministro de sangre a la cabeza del nervio óptico, como podemos ver en la imagen, por debajo de su superficie. Y las ramas de las arterias ciliares posteriores alcanzan los plexos capilares en las zonas de la lámina coroidalis y lámina criosa a través del círculo de Singhai. Nervio óptico intraorbitario. Este es el que mide de 20 a 30 milímetros de longitud, varía dependiendo de la bibliografía, pero normalmente está en ese rango. La orientación de las fibras nerviosas del nervio óptico es altamente específico. En el primer tercio del nervio óptico, las fibras maculares se encuentran temporalmente y luego pasan a ocupar la parte central del nervio óptico. Las fibras de la retina nasal permanecen en la parte nasal del nervio óptico intraorbital. Las fibras temporales superiores se encuentran por encima de las fibras maculares. Las fibras inferiores se encuentran debajo de las fibras maculares. Nervio óptico intracanalicular. Después de salir de la órbita del nervio óptico, entra en el canal óptico que se encuentra dentro de las dos bases del ala menor del esfenoide. La dura madre y el nervio óptico se fijan al periósteo a lo largo del canal, que es alrededor de 10 milímetros de longitud. Y este espacio reducido hace que el nervio óptico sea vulnerable a las traumas de las pequeñas lesiones que ocupan espacio en esta área. Nervio óptico intracraneal. La longitud del nervio óptico intracraneal es variable, dependiendo de la posición del quiasma en relación con la silla turca. El curso del nervio óptico intracraneal es hacia arriba en el ángulo de 45 grados para alcanzar el quiasma. La fisiología del nervio óptico. El diámetro de un axón de las células ganglionares es aproximadamente 100 veces más grande que el cuerpo de la célula y el mantenimiento de la salud axonal es dependiente del transporte axonal eficaz. Los materiales que se transportan incluyen proteínas y transmisores y estos se transportan en vesículas de superficie lisa
a una velocidad de aproximadamente 400 milímetros al día. Los elementos del citoesquelético, microtúbulos, neurofilamentos, son transportados a una velocidad más lenta de 1 a 4 milímetros al día. El transporte retrógrado hacia el cuerpo de la célula de vesícula pinocítica y lisosomas se produce a una velocidad de aproximadamente 200 milímetros al día. Entonces, lo más importante es empezar con una historia clínica. La causa muchas de neuropatías, pérdidas visuales, se puede identificar correctamente después de la revisión de la historia del paciente. El perfil temporal de las pérdidas de visión es más importante, incluyendo la rapidez de la pérdida de la visión y el tiempo hasta el nadir visual. Los síntomas oculares relacionados que se deben considerar incluyen dolor, en particular dolor empeorado por movimiento de los ojos, abultamiento, plenitud o proptosis del globo, ojo rojo, fotofobia, síntomas neurológicos no oculares, dolor de la cabeza, anosmia, parestesias faciales o entumecimiento, debilidad facial, incontinencia de vejiga, debilidad transitoria o entumecimiento, pérdida de la audición y ruidos audibles intracraneales. Historia familiar es muy importante. En el examen, la mayoría de los pacientes con neuropatía óptica pueden ser identificados por la combinación característica de pérdida de agudeza, deficiencia de color, defecto del campo visual, defecto pupilar aferente, nervio óptico anormal, que es nervio óptico pálido, evaluación sistémica, evaluación general de la salud física del paciente, estado mental, signos vitales, que generalmente una presión sanguínea elevada, pulso irregular, pulso rápido, obesidad y aumento de peso, caquexia. Normalmente la presión sanguínea elevada demuestra una hipertensión maligna, pulso irregular de la fibrilación auricular, que puede tener defectos en el campo visual de forma aguda adquirida por oclusión de arterias embólicas, pulso rápido, se puede encontrar un hipertiroidismo, obesidad y aumento de peso reciente, hipertensión intracraniana idiopática, caquexia, propagación de cáncer, arteritis temporal o ambliopía nutricional. La agudeza visual es muy importante valorar, a pesar que se reduce comúnmente en las neuropatías ópticas. La agudeza visual es la menos sensible. La visión de color, la dicromatopsia, que es la dificultad para distinguir colores, y la mala visión de los colores son indicadores muy importantes y sensibles de disfunción del nervio óptico. Sensibilidad al contraste anormal es otro signo de disfunción del nervio óptico. Algunos pacientes con neuropatía óptica tienen buena agudeza, pero pueden haber reducido los umbrales de sensibilidad al contraste. Pupilas, la identificación de un defecto pupilar aferente relativo es muy útil en la localización de la pérdida de visión en el nervio óptico y es la característica de la enfermedad asimétrica de la vía visual anterior. Fenómeno de Pulfrich. Este fenómeno se considera un síntoma que aparece en pacientes con neuropatías. Es una estereoilusión que se ve como un movimiento elíptico, como podemos ver aquí en la foto. Normalmente un objeto o balón en cadena se gira delante de ambos ojos, por ejemplo desde el ojo con una neuropatía óptica unilateral. La información se retrasa al llegar a la corteza con respecto al normal. Este retraso en el tiempo entre los dos ojos se interpreta por la corteza como una separación en el espacio. Los pacientes afectados pueden informar dificultad con la conducción, caminar o tareas en el hogar utilizando el estereopsis. El tratamiento puede consistir en la colocación de un filtro delante del ojo normal. El fenómeno Pulsfield, que normalmente se le determinó en 1922. Entonces, otro significado puede ser que al recibir la misma imagen del cerebro con diferentes velocidades de cada ojo más lenta por el nervio óptico alterado, se produce una alteración de la sensación de profundidad. Campo visual. Los pacientes con neuropatías ópticas tienen defectos del campo visual que generalmente caen en 3 categorías diferentes: condición generalizada, defectos centrales, defectos de fibras nerviosas. La condición generalizada es la menos específica y la más difícil de localizar, pero la perimetría cinética muestra el tamaño reducido de las disópteras periféricas. La perimetría automatizada, los defectos reborde periféricos se ven con una reducción general de la sensibilidad, y la supresión difusa del campo visual es el defecto más común en pacientes con neuritis. El defecto central implica la participación de la porción central del nervio óptico. Esto incluye escotomas centrales, paracentrales, escotomas centrocecales, que son defectos comunes en pacientes con neuropatías ópticas hereditarias, nutricionales y tóxicas. Cualquier paciente que haya reducción de la agudeza visual central debe tener una escotoma central. Defectos de fibras nerviosas respetan el meridiano horizontal.
cuando ocupan el meridiano vertical deben considerarse atípicas y los pacientes con estos campos deben ser investigados por la posibilidad de la enfermedad intracraneal. Entonces aquí vemos, primero importante ver un nervio óptico normal, el color naranja rosado con márgenes afilados, la capa de fibras se ve mejor en la posición 6 y 12 donde es más gruesa, el área normal del disco óptico varía entre 2.1 a 2.8 milímetros. El edema del nervio óptico se va a ver hiperémico, elevación de la cabeza del nervio óptico, edema de la capa de fibras nerviosas borrando los márgenes del disco, la copa puede ser borrada y puede haber una dilatación venosa, hemorragias en astilla, capilares dilatados, exudados o manchas de algodón. La atrofia del disco óptico o palidez se ve pérdida de color rosado acompañado de un daño permanente en el nervio óptico, como vemos aquí. La atrofia puede ser clasificada como leve, grave o puede asumir un patrón característico, altitudinal, sectorial, bouta o temporal. La atrofia óptica primaria, en donde el disco pálido se asocia con márgenes del disco cortantes y detalles fácilmente visibles en la superficie del disco y la vasculatura. La atrofia óptica secundaria, hay una capa de fibras nerviosas que oscurece el margen del disco. Se evidencia un corte brusco de las fibras nerviosas de aspecto normal en un área con ausencia de fibras. Se observa un patrón de rastrillo alternante de fibras nerviosas normales y defectuosas. Existen varias modalidades de imagen para evaluar la capa de fibras nerviosas en pacientes con neuropatía óptica. Esta técnica incluye OCT, ALT, por ejemplo el CLT de Heidelberg y la polarimetría láser. Los signos típicos de la neuropatía óptica, se va a ver una disminución de agudeza visual, la visión de colores, como ya les había mencionado, disminución de la sensibilidad al contraste, defecto pupilar aferente, defecto típico de campo visual. Las principales causas de neuropatía óptica que se presentan con edema son neuropatía óptica isquémica anterior, son mayores con factores de riesgo vasculopatías como diabetes, hipertensión, neuritis óptica, que son más jóvenes y frecuentes, tienen dolor periocular y exacerbadas por el movimiento del ojo. Apariencia normal del nervio. La apariencia normal del fondo de ojo implica que el proceso de enfermedad se produce en el nervio óptico detrás de la lámina criosa. Entonces, como les mencioné, puede haber una neuritis óptica, una neuropatía óptica traumática, una compresiva, una isquémica posterior y una neuropatía óptica en radiación. Son unas neuropatías ópticas agudas que normalmente se presentan con una apariencia normal, que son normalmente las neuropatías ópticas retrovulvares. En algunos casos, los pacientes se vuelven repentinamente conscientes de su pérdida visual un momento después de que el proceso se inició y su examen inicial revelará atrofia óptica. La pérdida de visión progresiva crónica acompañada de la palidez del disco sugiere una lesión compresiva y pacientes con atrofia óptica inexplicable en neuroimagen es la prueba diagnóstica más importante. Entonces aquí, como les mencioné, las neuropatías ópticas comunes que presentan con una atrofia del disco óptico, al examen inicial podemos ver que puede ser una neuropatía compresiva óptica, una neuropatía óptica tóxico-nutricional, una infecciosa y una hereditaria. Las anomalías congénitas del disco representan alrededor del 15% de la deficiencia visual grave en los niños. Presentan una alta prevalencia de alteración sistémica, por lo que es importante identificar en estos pacientes a tiempo. La pérdida visual se asocia con anomalías del disco congénitas que varía de disfunción visual mínima a la caída total. En los niños, la presentación oftálmica más común de una anomalía de disco unilateral es estrabismo, por lo general es exotropia, bilateral mala visión o nistagmus. Entonces, las anomalías del disco congénitas es la hipoplasia del nervio óptico, el disco entil, los pits ópticos, las colobomas del disco, morning glory, estafiloma, pseudopapiledema, las drusas del disco óptico y las fibras nerviosas milenizadas. La hipoplasia se caracteriza por un disco óptico con un diámetro pequeño, puede ser unilateral o bilateral, más común bilateral, y puede o no puede estar asociado con un trastorno de desarrollo neurológico más generalizado. La anomalía del nervio óptico congénito más común representa el 47%. Los pacientes afectados pueden tener cualquier nivel de la función visual que va desde la agudeza mínima o pérdida de campo a no percepción de luz. Entonces, embriológicamente,
reducido número de axones en funcionamiento puede resultar de la exageración de un proceso de desarrollo normal. Es decir, desde el principio a las 16-7 semanas hay aproximadamente 3 millones de axones del nervio óptico, que en última instancia se reducen a aproximadamente 1 millón en el momento del nacimiento. La hipoplasia puede, por lo tanto, ser un exagerado, pero no normal proceso de involución. Se asocia con peor visión porque un disco más pequeño tiene menos axones de las células ganglionares. A veces hay un anillo de esclera y pigmentación que rodea el nervio óptico. Esto crea un halo peripapilar llamado signo de doble anillo. En ocasiones los nervios ópticos no pueden formarse en absoluto y se llaman aplasias del nervio óptico. Y la aplasia puede ser uni o bilateral y en casos monoculares se asocia a menudo en el mismo ojo con microoftalmos. Una amplia variedad de síndromes oculares congénitos puede asociar con una hipoplasia del nervio óptico y estos incluyen la persistencia de vitro hiperplásico primario, coloboma, síndrome de Down, albinismo, aniridia y síndrome de Goldenhar. Tumores como la cranofaringioma, gliomas también se pueden asociar a una hipoplasia del nervio óptico. Estos causan compresión de las vías visuales, lo que impide el desarrollo del nervio óptico normal. Se puede dar como consecuencia de un uso materno de alcohol, como síndrome de alcoholismo fetal, cocaína, fenitoína y la dietilamina. Evaluación. Las evaluaciones oftalmológicas pediátricas son necesarias para la evaluación y gestación de una posible deficiencia visual, oro refractivo, ambliopía, nistagmo y estrabismo. Algunos sugieren evaluaciones neuroradiológicas y endocrinológicas solo en niños con bilateral y mala visión. Otros refieren que todos los niños jóvenes, ya sea unilateral o unilateral, deben ser sometidos. La resonancia magnética con atención a la región de la hipófisis y la corteza, la evaluación completa y screening de hormonas revisado por un endocrinólogo pediátrico y la evaluación por un neurólogo pediatra como revisión del cuerpo calloso. Todos los niños mayores o adultos que recién han sido detectados con hipoplasia sin evidencia de alteración endocrinológica, neurológica y anormalidades en el desarrollo, por lo general no necesitan exámenes adicionales. Hipoplasia segmental. Generalmente esta puede ocurrir en niños de madres diabéticas. Se ha encontrado defectos del campo visual en pacientes que por lo general son asintomáticos o tienen una larga historia de tropear o chocar con los objetos de sus pies. El defecto del campo corresponde a la hipoplasia superior segmental del nervio óptico. El borde superior del disco es delegada a la arteria central de la retina que parece surgir de la parte superior del disco. El OCT es útil en la obtención del diagnóstico en los casos que son oftalmoscópicamente claros. También puede haber pigmento peripapilar normal en sentido superior. En otra forma de hipoplasia segmental del nervio óptico, las partes nasales del disco están muy formadas y la hipoplasia nasal a menudo se asocia con defectos del campo visual densas que se insertan en el punto ciego y se extienden a la periferia. Entonces, en este gráfico vemos la hipoplasia del nervio óptico en dos pacientes. El nervio óptico en un paciente con hipoplasia segmentaria superior del disco, que demuestra solamente una pequeña área delgada de tejido nervioso superiormente, entre los números 1, parte superior del disco, y 2, centro de la taza, en comparación con la distancia entre 2 y 3, parte inferior del disco. Los vasos de la retina parecen surgir de la parte superior del disco. En el segundo gráfico es una apariencia casi similar y la simetría de la sustancia del nervio óptico por encima del centro de la copa entre 1 o 2 en comparación por debajo del centro de la copa 2 y 3 en otros pacientes con hipoplasia segmental superior del nervio óptico. Aquí vemos lo que estaba mostrando. La hipoplasia hemiópica es una atrofia transsináptica del nervio óptico en pacientes con lesiones hemisféricas congénitas, a menudo asociadas con hemiplegia. El disco tiene atrofia de tipo bow tie en el ojo contralateral a lesiones hemisféricas y una hipoplasia sutil en el lado de la lesión hemisférica. Anomalía de disco tipo TIL es un disco inclinado que es más común en miopes altos. Astigmatismo, un defecto de campo visual temporales. Los discos suelen aparecer inclinados y surgir en los vasos anormalmente desde el disco.
Las anomalías en la visión del color se observan en aproximadamente la mitad de los ojos con una anomalía de disco inclinado y la correspondientes defectos del campo visual temporales que no respetan el meridiano vertical son importantes para distinguir de mianopsias bitemporales adquiridas. El coloboma del nervio óptico. Los niños con coloboma pueden presentar microoftalmos, microcórneas, defectos de iris, pérdida visual y estrabismo. Oftalmoscópicamente, el hallazgo típico es un gran disco excavado con el tejido nervioso visible en el borde superior y un defecto en forma de huevo blanco inferiormente, pérdida del campo visual, a menudo superiormente, que puede ser evidente. En la neuroimagen, el globo deforme y la ampliación del nervio óptico cerca del globo puede ser visto. Los colobomas pueden ocurrir en asociación con otras alteraciones sistémicas y síndromes cromosómicos. El síndrome de Church, que consiste en coloboma, enfermedades cardíacas, atresia de Coanas, retraso del crecimiento y desarrollo de anomalías genitales y sordera. Los pacientes con este síndrome, los colobomas son más a menudo bilaterales y asociados con colobomas cororetinianos, y los individuos afectados deben ser examinados por GCHD7. Las facetas papilares son pequeñas excavaciones de aro de la retina neural del disco óptico que generalmente incluyen la porción inferotemporal del nervio óptico. Estas anomalías temporales del disco pueden provocar desprendimiento seroso de la mácula y esquisis macular. El Morning Glory, otra enfermedad que es una anomalía congénita, se evidencia una ampliación del disco y alteraciones pigmentarias de la coroides. La OCT se evidencia la ampliación de la cabeza del nervio, la capa de fibras nerviosas de mayor espesor y el adelgazamiento de la retina en la mácula. La curvatura de los vasos de la retina van desde el borde del disco radialmente, produciendo a spoke-like de los vasos. La excavación del disco se llama a menudo con el tejido iliar blanco y restos vasculares, se llena a menudo, ¿no? Y la visión general es deficiente en el ojo afectado. Como vemos aquí, la anomalía está probablemente relacionada con cierre de defectos de la fisura embrionaria. La enfermedad Moya-Moya, que es un trastorno cerebrovascular idiopático raro caracterizado por una estenosis bilateral progresiva a lo largo de la oclusión de la arteria carótida interna distal y formación de una red vascular colateral en la región de los ganglios basales. En la angiografía se ven estos vasos anormales. El Morning Glory también se asocia con un encefalocele basal transfenoidal. Es de una serie compleja de malformaciones caracterizada por una herniación de quiasma, el hipotálamo, la pituitaria y arterias cerebrales anteriores a través de un defecto óseo en la base del cráneo anterior. Los pacientes con Morning Glory deben someterse a una resonancia magnética para excluir un encefalocele basal, y la angiografía de resonancia magnética también debe considerarse que excluir a un moya-moya o otras enfermedades vasculares. El estafiloma se debe considerar el diagnóstico diferencial de anomalías del disco excavado. El disco entero se encuentra dentro de una excavación profunda peripapilar, pero las características que los distinguen de las otras dos anomalías relacionadas incluyen disco normal, vasculatura retinal normal, ausencia de un mechón glial central, anormalidad del sistema nervioso central asociados. Las estafilomas son más a menudo unilaterales y se asocian con una miopía alta, mala visión y ambliopía. Las neuropatías ópticas asociadas a drusas del nervio óptico se producen 3 a 24 por 1000 personas. Muchos pacientes con drusas son completamente asintomáticas, aunque entre el 50% y el 70% tendrán el defecto del campo visual. En ausencia de lesiones maculares, todos los pacientes con pérdida de agudeza visual central y drusas de la cabeza del nervio óptico se deben investigar. En ocasiones raras, pacientes se presentan con pérdida repentina de visión. Estos están asociados con una neuropatía óptica isquémica superpuesta que puede no estar asociada con verdaderos edema de disco y hemorragias. La pérdida de visión asociada a drusas del nervio óptico también pueden ser causadas por neovascularización peripapilar. Tratamiento. No se conoce ningún tratamiento para la pérdida visual asociada con drusas del nervio óptico. Los campos visuales muestran cambios leves que se pueden realizar por seguimiento. Algunos neurooftalmólogos usan fármacos para reducir la pio, incluso en la presencia de una presión intraocular normal.
Y la neurosclerosis puede ser observada o tratada con fotocoagulación con láser o cirugía. Fibras nerviosas de la retina mielinizadas son manchas blancas anómalas de mielina que son a menudo contiguos con el disco óptico y típicamente contenida dentro de la capa de fibras nerviosas. A veces las fibras nerviosas mielinizadas son grandes, extendiéndose a lo largo de las arcadas vasculares temporales. Suelen ser asintomáticas, pero algunos ojos involucrados son miopes con ambliopía anisométrica asociada. Cuando el área mielinizada es extensa, se puede producir defectos del campo visual y las fibras nerviosas de la retina mielinizada son estáticas y cuando se encuentran repentinamente no requieren tratamiento. Neuropatías ópticas hereditarias es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por un patrón de herencia que puede ser espontáneo, recesivo, dominante o mitocondrial. La pérdida de visión se produce como resultado de la disfunción del nervio óptico. Neuropatía óptica hereditaria de Leber es una neuropatía subaguda que es un trastorno mitocondrial con una demografía del 80-90% son varones, la edad de inicio es de 8 años a 60 años con una media de 27.6 años, la gran mayoría entre 26 y 37. Síntomas: provoca un fallo agudo subagudo de la visión en uno o ambos ojos. La afectación del otro ojo se da en meses. La pérdida de la visión es generalmente sin dolor, aunque puede presentarse cefalea. Los signos presentan síntomas de neuropatía óptica aguda, pérdida de la visión central, discromatopsia, agudeza visual entre 5 a 200 y 20 a 200, ceguera total extremadamente inusual. Campo visual muestra un escotoma central o cetrocecal en prácticamente todos los casos. Defectos pupulares diferentes están típicamente presentes cuando la pérdida visual es unilateral o asimétrica. Las microangiopatías circunpapilares, telangiectasias y pseudoedema o inflamación con hiperemia de la capa de fibras nerviosas alrededor del disco, es como vemos en la foto. Los pacientes posteriormente desarrollan atrofia óptica independiente de la apariencia del fondo de ojo de forma aguda. Después de la aparición de la atrofia óptica, es difícil identificar a los participantes oftalmoscópicamente porque los resultados agudos de pseudopapiledema y telangiectasias han resultado. Los pacientes también se han encontrado que tienen deformidades de esqueleto, anomalías cardíacas. El tratamiento, no se conoce tratamiento de profilaxis eficaz para la pérdida visual que se produce y evitar el tabaco, consumo excesivo de alcohol. Atrófica óptica dominante es la neuropatía óptica hereditaria más común, afecta aproximadamente 1 de cada 5.000 personas. La causa de pérdida de la visión bilateral, agudeza varía de 20 a 20 a 20 a 200 y los pacientes normalmente tienen defectos centrales y cetrocecal de campo visual con isópteras periféricos intactos. La progresión de la pérdida visual es muy variable. La pérdida de visión de color se produce normalmente a lo largo del eje azul-amarillo. El nervio óptico es pálido, tiene aspectos similares a una cuña con excavación temporal del aro neuroretiniano. El OCT ha demostrado la participación aislada de la capa de células de fibras nerviosas. Los estudios histopatológicos han demostrado pérdida difusa de las células ganglionares de la retina, lo que sugiere la muerte de células ganglionares primarias como el mecanismo de la enfermedad. No existe ningún tratamiento eficaz conocido en ese momento. Cuando la atrofia óptica dominante se considera en niños sin familiares afectados, lesiones compresivas y otras causas de neuropatía óptica son palidez deben ser excluidas. Los pacientes deben ser examinados para la pérdida auditiva y neurosensorial. Atrofia óptica recesiva es generalmente mucho más severa que la forma dominante. Los pacientes que se presentan en la infancia de 2 o 4 años tienen profunda pérdida de la agudeza visual y nistagmus. Por lo general hay palidez discodifuso y la atenuación de los vasos de la retina. Cuando la atrofia óptica recesiva se asocia con la degeneración espinocerebelosa, ataxia cerebelosa, disfunción del tracto piramidal y el retraso mental, se denomina síndrome de Behr. Y por último, el síndrome de Wolfram, que es un diabetes insípida a causa de eso, diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera, presentes en la infancia y la adolescencia. Característica principal: atrofia óptica con pérdida visual progresiva y pérdida de la audición en un diabético de inicio juvenil. La visión es por lo general inferior a 20/200. Otras anormalidades reportadas incluyen tosis, ataxia, convulsiones, retraso mental, nixtambo, líquido cefalorraquídeo anormal y baja estatura.
La mayoría de los pacientes mueren como adultos jóvenes de los 30 y 40 años. Estudios con neuropatológicos han demostrado atrofia del nervio óptico, eh, de quiasma, de tronco encefálico y de cerebelo. El patrón de herencia es autosómico recesivo.